Hermosa familia, muy buenas noches, Dios los bendiga y gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias a Elianita, Margarita, Gonzalo, bueno, veo grandes personas, Dios los bendiga, a las personas que nos acompañan de Estados Unidos, a las personas que ven estos videos desde Ecuador, desde Jumbo, bueno, Dios les bendiga ricamente, las personas que nos siguen desde España, Dios les bendiga, gracias, porque cada día queremos hacer las cosas mejores, estamos trabajando para ustedes. Y hoy quiero hablar de un tema maravilloso que yo va a ser de mucha sanidad para tu vida. La Biblia nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que nosotros somos seres triunos, con un espíritu, con un alma y con un cuerpo, que cada uno de nosotros somos seres triunos, y que nuestro espíritu fue diseñado para comunicarse con Dios. Nuestra alma es donde están los sentimientos, los pensamientos, nuestra mente, es donde se guarda pues todo lo que somos realmente nosotros. Y el cuerpo es eso que pues se comunica con el medio ambiente. Pero es importante, hoy vamos a hablar de un tema que nos va a llevar a crecer, porque nuestra alma muchas veces a través de los años se ha dejado contaminar, se han dañado, nuestros sentimientos muchas veces nos han hecho daño, nos han herido, y eso ha causado traumas y heridas, y hay veces nuestra alma no se acerca a Dios y el alma no sabe buscar de Dios. Pero hoy vamos a hablar de algo porque dice la palabra de Dios en Juan 4:24 que Dios es espíritu, y los que lo buscan en espíritu y en verdad es necesario que lo busquen. Hijo de Dios, somos seres espirituales que tenemos un alma y habitamos un cuerpo. Y es muy importante entender esto, porque es importante que nosotros como seres humanos, que somos como personas que habitamos este planeta, que estamos aquí, tenemos sentimientos. Pero hay buenos y malos sentimientos. Hay sentimientos que nos ayudan a crecer, hay sentimientos que nos van a llevar a volar, hay sentimientos que nos van a llevar a crecer, pero hay sentimientos que nos van a destruir. Y yo quiero iniciar hoy esta noche con un versículo, y dice la palabra de Dios en Juan 10, capítulo 10, un versículo que me compartieron a mí hace 26 años, cuando yo estaba en la calle, cuando definitivamente mi vida no tenía sentido, cuando yo ya no tenía esperanza de vida. Alguien se me acercó y me dijo, porque Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, lo dice Jesús. Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y yo empecé a buscar esa vida en abundancia, y empecé a buscar a Jesús. Y Jesús empezó a darme una mejor calidad de vida, a sanar mis traumas, a sanar mis heridas. Jesucristo hizo de mí un hombre nuevo. Jesús me dijo a mí que Él haría de mí un sacerdote, porque dice en 1 de Juan 1:9, y nos has hecho reyes y sacerdotes, que ahora somos nosotros reyes y sacerdotes. Y cuando yo empecé a entender esto, mi vida empezó a cambiar. Porque hoy vamos a hablar por qué no crecemos, por qué definitivamente nos quedamos estancados, porque hay sentimientos que nos van a dañar. Y para hablar de esto voy a ponerte un ejemplo maravilloso, y el ejemplo es de un águila, una mamá águila que tenía pues su huevo empolladito, pero ese huevo lastimosamente ella lo colocó donde habían gallinas. O sea, literalmente algo pasó. Cuenta la historia, es una historia, ¿cierto? En las historias todo pasa, pero esa historia nos va a ayudar a crecer, porque esta mamá águila iba a cazar una gallina, pero en el momento de que la iba a cazar, definitivamente su huevo quedó ahí, y ese huevito la gallina pensó, y definitivamente pues los animales tienen un instinto de apropiarse, y una gallina lo empezó a empollar, y ahí nació un aguilucho, una aguilita pequeñitica nació, y esa aguilita se crió con las demás gallinas, se crió esta aguilita, pero esta aguilita empezó a crecer más rápidamente, a comer más, y empezó a desarrollarse, y empezaba a extender sus alas,
y las otras gallinas le decían, no extienda sus alas, no extienda sus alas porque nosotros las gallinas no extendemos las alas. Y se había criado en ese ambiente hasta que una vez vio un enorme águila volar y dijo, qué maravilloso sería poder volar como esa águila. Pero las demás gallinas le dijeron, tú no puedes, porque tú eres una gallina. Las gallinas no volamos. Y en esta historia es muy importante, hijos de Dios, porque cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, que Jesucristo te hizo a ti rey y sacerdote. Que Jesucristo nos dice en su palabra, Él nos dice en su palabra, porque yo he venido para que tengan vida y la vida en abundancia. Nos dice en su palabra de Dios, porque el ladrón solo viene para matar, hurtar y destruir. Y entonces hoy, con el ejemplo de esta águila, ¿qué pasó? Pues realmente se le acercó un día un águila y le dijo, ¿usted qué hace aquí? Es que usted es un águila también, extienda sus alas y vuele. Porque el águila fue diseñada para volar por encima de la tormenta. Y aquí hay dos voces, la voz, y de pronto hemos estado acostumbrados a oír nuestras demás voces por decir de la gente que no ha podido. Eso no se puede, eso sí está, eso, pero hoy vamos a aprender 3 herramientas maravillosas de cómo definitivamente vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y hay algo importante, y yo quiero que me acompañes, si tienes la Biblia, al Salmo 51. Salmo 51, vamos a leer desde el versículo 1. Salmo 51, porque vamos a mirar 3 sentimientos que debemos sacar de nuestra vida para vivir una buena y una excelente calidad de vida. ¿Y cómo los vamos a combatir? Vamos a hablar de estos sentimientos y vamos a hablar cómo los vamos a combatir, porque así debe ser. Y dice el Salmo 51, en el versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios, y el salmista dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti, de mí. Contra ti, solo contra ti he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay algo, y el primer sentimiento, aquí el rey David nos lo dice, y voy a leerlo como lo dice la Nueva Traducción Viviente también. Dice la Nueva Traducción Viviente, perdón, por lo general, dice el Salmo 51, en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 3, dice, versículo 3 en adelante, contra ti he pecado, he hecho lo malo ante tus ojos. Y dice el versículo, quedaré demostrado que tienes razón en lo que dice y que tu juicio contra mí es justo. Y dice el versículo 2, lávame de la culpa. Dice el versículo 2. Lávame, dice el rey David, lávame de la culpa. ¿Cuál sentimiento definitivamente es lo que nos va a tener aquí pegados y no nos va a permitir crecer, desarrollar esos sueños, esos anhelos? Recordemos el versículo de Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Y qué es la culpa? La culpa es ese sentimiento de desprecio hacia uno mismo. Hacia uno mismo se empieza a despreciar, a desvalorizarse, a ya no amarse. Definitivamente uno se empieza a decir, es que es por mi culpa. Y hay 2 clases de culpa, una culpa real y una culpa imaginaria o ficticia. Bueno, 2 clases de culpa, la real y la que no es real. Pero aquí el salmista nos empieza a enseñar algo, porque ¿cuáles son las consecuencias de esa culpa? Quiero leer el versículo 2 una vez más de la Nueva Traducción Viviente. Lávame de la culpa hasta que quede limpio, le dice el salmista a Dios. Lávame de la culpa, hijos de Dios. Y hoy quiero iniciar con esto, 3 sentimientos que nos van a destruir nuestra vida, y ya les digo cómo los vamos a cambiar. Y el primer sentimiento que va a llevar tu vida a la destrucción, que va a llevar tu vida al decrecimiento, que va a llevar tu vida al caos, se llama la culpa. Entonces, por la culpa no es que mis hijos, entonces queremos
darle más a nuestros hijos porque nos sentimos culpables. No, es que yo no le tuve el tiempo necesario, fue que yo definitivamente en una época de mi vida lo aborrecí, es que yo le di definitivamente muy duro un día y va a empezar un sentimiento de culpa. ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso? Hijo de Dios, baja autoestima en ti. Eso va a crear estrés, eso va a aumentar tu estrés. También que va a crear ansiedad, dice un estudio, frustración, desasosiego, la culpa. Pero ¿qué le dice? Vamos a mirar entonces que la culpa, ¿cómo la vamos a superar? Porque tenemos a Dios. Tenemos a Dios, y cuando yo tengo a Dios, ya mi pasado quedó atrás y yo tengo que poner mis ojos es adelante. Y hoy te invito, hijo de Dios, que si tú estás oyendo este audio, este en vivo, este Facebook Live, porque lo vamos a montar en YouTube también, que hoy vas a tomar una decisión y te vas a aceptar y te vas a amar, porque dice el Salmo 139 del versículo 3 en adelante, primero, ¿quién fue el que me creó a mí? A ti, a mí, ¿quién me creó? A nosotros nos creó Dios, ese Dios maravilloso. Y dice el Salmo 139, versículos 13 y 14, algo que nunca, pero nunca se nos puede olvidar, hijos de Dios. Y es que yo tengo que aceptarme tal y como soy. Y el pasado ya está atrás. Salmo 139, versículos 13 y 14, dice la palabra de Dios. Porque tú formaste mis entrañas, le dice el salmista. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, dice la palabra de Dios. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra. Poca batería. Y entretejido en lo profundo de la tierra. Hijo de Dios, entonces hoy ¿qué queremos empezar a combatir? ¿Cómo logro sacar la culpa de mi vida? ¿Cómo la vamos a sacar? Aceptándome tal y como soy. Aceptándome. Y ya cuando aparezca, porque ese sentimiento, ¿qué va a traer? Va a traer enfermedad, va a traer quitar la energía vital que Dios nos ha regalado, va a traer que tus sueños, tus anhelos, es como empezar a cargar una roca. Cuando yo empiezo a andar con la culpa es como querer andar con una roca en mi vida. Y hoy yo te invito a que eches fuera de ti esa culpa y que te acerques a Dios y que le pidas perdón a Dios. Y que cuando ya el pasado quedó atrás y empezar a mirar adelante y ya empezar a mejorar y hacer las acciones que tienes que hacer. Porque definitivamente recordemos algo, porque Dios sabía cómo nosotros íbamos a hacer. Dios sabía, dice Isaías, la palabra de Dios en Isaías 45, versículos de 9 al 11, dice la palabra de Dios. Dice Isaías 45, del 9 al 11, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme acerca de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de las obras de sus manos. Dios te conoce, hijo de Dios. Dios te conoce. Es necesario entonces, primero, es que Dios sabe quién soy yo. Y entonces acercarte con un corazón dispuesto a mejorar y aceptarte quién eres. Y si tú la embarraste, y si tú pecaste, y si tú es necesario pedirle perdón a Dios y restituir y aceptarse y vivir con libertad y sacar a luz, no tener cosas escondidas para que el enemigo no tenga de dónde agarrarse. Porque ¿qué pasa con la culpa? Con lo que tienes escondido, es algo donde el enemigo se va a agarrar. Es mejor en vivir en libertad. A libertad te llamó Dios, hijo de Dios, a libertad te llamó. Por eso en esta noche invitarte que este sentimiento de sentirte culpable, de que es que yo no ayudé, o sea, es que no, Dios nos llamó a libertad. Cada uno tenemos que llevar nuestras acciones. Yo soy responsable de las acciones que tomo.
yo soy responsable, yo tengo que llevar a la gente a que conozca cuál es mi papel, que mucha gente conozca del Señor Jesucristo. Yo como siervo de Dios, ¿cuál es mi papel? Llevar a la gente a que conozca de Jesucristo. Ese es mi papel, que ellos se acerquen a Jesús. Yo solo definitivamente tengo que ser ese gancho para que mucha gente conozca a Jesús. Pero hijo de Dios, y si te saca la luz todo lo que tienes escondido, esos pecados, ya no más hasta hoy. Porque cuando se hacen las cosas en oculto, ahí es donde viene la culpa y donde el enemigo te agarra. Hoy vamos a vivir en libertad, como esa canción que nos decía mi esposa. ¿Quieres mejorar tu calidad de vida? Es mi pregunta. ¿Quieres vivir los sueños de Dios? ¿Quieres que la calidad de vida tuya crezca? Pues es necesario sacar esa culpa de nuestro corazón. Y recordemos algo, es que estamos en proceso. Estamos en ese proceso y entonces yo me acepto porque yo sé que sigo cometiendo errores. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque somos creación de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, dice la palabra de Dios, Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Hoy, hijo de Dios, Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Dios no ha terminado con nosotros. Estamos en ese proceso de sacar lo mejor de nosotros, de formar esos hábitos que nos van a llevar a crecer. Por eso, hijo de Dios, invitarte con todo mi corazón. Si quieres mejorar tu vida, saca la culpa de tu corazón. Sácala, échala fuera. Y ya no más. Y aprende a vivir en libertad. ¿Por qué? Porque Dios te conoce, habíamos visto. Porque Dios está trabajando contigo. Y que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dice la palabra de Dios, porque yo sé los pensamientos, dice Dios. Dice Dios, yo sé los pensamientos, te dice Dios, que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios y dice el Señor, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, porque ni mis caminos son tus caminos, dice el Señor. Así como está de lejos del cielo y la tierra, así están mis caminos de tus caminos. Por eso, hijo de Dios, hoy aprende a vivir en esa libertad, a no tener nada tapado, a que te pidan libre y que seas libre y que no tengas que esconder nada, que la persona pues venga, aquí el que quiera venga. Si alguien quiere mirar cómo se manejan las finanzas, cómo ingresa, todo hay libertad, todo. Cómo se maneja cada peso que la persona diezma, ofrenda, cómo aquí toda la contabilidad, todo el mundo le entrega recibos ante el Estado. Estamos manejándolas todas con libertad. ¿Para qué? Para no sentirnos culpables, para andar en libre, porque definitivamente a libertad nos llamó Dios. Por eso, hijo de Dios, hoy, ¿quieres mejorar tu calidad de vida? Vive sin culpas. Saca todo lo que tengas que sacar, mejora lo que tengas que mejorar, ponte de acuerdo con Dios, con tu adversario, con todo. Y no le debas nada a nadie para que no tengas que esconderte y esfuérzate en vivir esa libertad a que Dios nos llamó. Entonces, este primer sentimiento de culpa, ¿cómo lo vamos a trabajar? Con la aceptación. Aceptándome tal y como soy, aceptándome tal y como Dios me acepta a mí, aceptándome. Y ya, ¿quién me creó a mí? Dios. Dios ya sabía cómo íbamos a hacer. Entonces, hijo de Dios, hija de Dios, pedirte de todo corazón, rogarte, como diría la palabra de Dios en Romanos, y os ruego por las misericordias de Dios, dice el apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, sino transformaos, dice la palabra de Dios, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Entonces, a vivir en libertad, a dejar la culpa a un lado, a dejarlos esta culpa, porque este sentimiento
no te va a traer bendición. Este sentimiento no te va a traer crecimiento. Este sentimiento no te va a llevar a mejorar. Entonces, ese es el primer sentimiento que tenemos que echarlo fuera. ¿Quieres mejorar tu vida financiera? ¿Quieres mejorar tu relación con Dios? ¿Quieres mejorar tu relación con tu familia? Saca toda la culpa de tu vida. Sácala. ¿Y cómo la vamos a sacar? Amándonos a nosotros mismos, porque soy hijo de Dios, porque soy nacido de nuevo, porque tengo la presencia del Espíritu de Dios. ¿Estamos conmigo? ¿Me acompañan? Si vamos aprendiendo hasta el momento, vamos a darle la manita arriba, vamos a decirle me gusta. Entonces, el primer sentimiento que debemos sacar de nuestra vida para mejorar, para que nuestros sueños crezcan, es la culpa. Otro sentimiento definitivamente que nos lleva a detenernos es el miedo, los miedos. Entonces estamos en un lugar y por miedo a no perder, muchas veces nos quedamos ahí y se nos olvida que hay veces cuando yo tomo decisiones en el miedo, pues realmente el miedo es esa sensación de angustia causada por un peligro real o imaginario. El miedo de perder algo. Es que si yo me lanzo puedo perder. Mentiras, esas son las frases del diablo. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios quiere que tú saques y dejes esos miedos, que Dios te ama. Dios te ama y tiene un plan maravilloso para nosotros. Con mi esposa, siempre que hemos tomado decisiones con respecto a la fe, pues nos ha ido bien. Porque ¿qué es el miedo? Es ese sentimiento de desconfianza. Y entonces voy a perder. Todo lo contrario. Cuando tú te lanzas con Dios, cuando tú empiezas a crecer, pues el miedo es ese sentimiento que nos va a detener literalmente, dice la palabra de Dios en el Salmo 31, versículo 13. Salmo 31, versículo 13, dice la palabra de Dios: porque oigo calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean en quitarme la vida, dice el salmista. El rey David tenía un léxico y una forma de comunicar sus sentimientos única. Hijo de Dios, hija de Dios, hoy hay un sentimiento que debemos tratar de echar fuera de nuestra vida cuando estamos con Dios, y son los miedos. Porque cuando estamos con Dios, pues Dios está con nosotros. ¿Qué lleva el miedo a detenerse? A pensar que no vamos a ser capaces. ¿Qué te dice el enemigo? Yo, claro que lo he vivido. He vivido tiempos de pánico, pero ahí es donde hoy les voy a dar la receta. Porque muchas veces se hacen en lo que vamos a perder y se nos olvida todo lo que vamos a ganar. Recordarte algo, que la libertad cuesta. La libertad vale, toda libertad vale. La libertad vale, la libertad cuesta. Y la libertad es dejar los miedos. Recuerdo una época personal de mi vida cuando nos tocó tomar una decisión muy trascendental con mi esposa, de dejar el lugar donde estábamos, la iglesia donde estábamos, porque literalmente nos sentíamos oprimidos. Y llegaron los miedos: ustedes no sirven, ustedes no van a poder, ustedes se van a morir. Pero aquí llegó algo donde el Espíritu de Dios nos habló a mi esposa y a mí. Es pues, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella, dice la palabra de Dios, alcanzaron buen testimonio los antiguos, Hebreos 11:2. Y entonces, ¿cómo voy a combatir la fe? ¿Cómo voy a combatir los miedos? Con la fe puesta en Jesucristo, sabiendo que yo soy una persona que ora, que busca a Dios, sabiendo que soy una persona que tiene intimidad con Dios. Pues yo, ¿qué voz tengo que aprender a oír? ¿La voz del miedo o la voz de la fe puesta en Dios? La voz de Dios que me dice: hijo, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. He aquí, cuando pases con las aguas, me decía Dios, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Pero Dios me hacía entender, cuando yo pasara, es que Dios me habló tan claro en esa época, cuando yo pase por las aguas, no antes, cuando yo estaba allá, no, cuando yo pase por las aguas, dice Dios, yo estaré contigo, y los ríos no te ahogarán.
ni la llama arderá en ti. Pero yo estaba ahí y Dios me decía a mí, y Dios te lo dice a ti hoy: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán, ni la llama arderá en ti, dice el Señor. Porque yo soy tu Señor, porque yo soy tu Dios, me decía Dios, y lo digo hoy claramente. Pero ¿qué pasa con el miedo? ¿Qué pasa con el miedo? El miedo me lleva a detenerme. Y recordemos un caso muy conocido por todos en la Biblia, el caso del apóstol Pedro. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? Recordémoslo. El apóstol Pedro, dice la Biblia que Jesús venía, lo dice en Mateo capítulo 14, en el versículo 22 en adelante. Dice la palabra de Dios que Jesús venía caminando sobre las aguas, y los discípulos se asustaron, y les dijo Jesús: no tengan miedo, yo soy. Y entonces Pedro se lanza y dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dice: ven. Y Pedro, dice la palabra de Dios, empieza a caminar. Empieza a caminar. Y vamos a mirar Mateo 14, 29, ¿qué sucede? Y todos lo sabemos. Yo sé que todos, de pronto tú lo has compartido alguna vez. Y dice la palabra de Dios en Mateo 14, 29. Dice la palabra del Señor: y le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es el único ser humano que ha caminado sobre las aguas, Pedro, después de Jesús. Pedro fue el único que pudo caminar sobre las aguas. Y empezó a caminar sobre las aguas Pedro. Pero dice la palabra de Dios: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Cuando pases por las aguas, dice Dios, yo estaré contigo. Y los ríos no te anegarán, ni la llama arderá en ti. Dice la palabra de Dios, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué fue lo que hizo hundir a Pedro? Dice la palabra de Dios que Pedro tuvo miedo. Pedro tuvo miedo. Y eso lo llevó a hundirse. ¿Cómo yo entonces combato el miedo? Pues con oración y con fe. ¿Cuál es el sentimiento que contrarresta los miedos? La fe en Jesús. Nuestra fe en Jesús. Hay sentimientos que tenemos que echar de nuestra vida, hijos de Dios. Hay sentimientos que no nos van a llevar a crecer. Hay sentimientos que sí nos van a llevar a crecer. Y la Biblia habla de la fe. Y recordemos la fe de muchos. Esta mujer, recordemos con el flujo de sangre. 12 años llevando un flujo de sangre. Y el ver la multitud, y decía la Biblia que estas mujeres podían ser apedreadas porque no podían estar cerca. Y una mujer que lo había perdido todo, y hacía 12 años llevaba este azote. Y dice la palabra de Dios que esta mujer, aunque tenía miedo, pero fue motivada por la fe. Y decía: si solamente lograre tocar el borde de su manto, seré salva. Y dice la palabra de Dios que se empezó a meter entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Una mujer enferma físicamente. Lo más probable es que fuera una mujer delgada. Pero ¿qué lo motivó a esta mujer? ¿Cómo logró ver la gloria de Dios esta mujer en su vida? A través de la fe. Tuvo que dejar los miedos de ser apedreada. Tuvo que dejar sus sentimientos de miedo. Sus sentimientos de que, porque se decía que esa enfermedad de culpa. Hijo de Dios, si quieres crecer, si quieres ver la gloria de Dios, es necesario dejar estos sentimientos de culpa, estos sentimientos de miedo. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Y Dios quiere que tú te arriesgues muchas veces y que tomes decisiones. Porque muchas veces hemos escuchado las gallinas. Hemos escuchado las gallinas y las gallinas me dicen: no puedes. Pero tú eres un águila, tú eres un hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Por eso es que mi invitación esta noche es que tomes decisiones guiados en la fe en Jesucristo. Que oigan la fe en Jesús. Que si tú estás haciendo lo correcto,
que tu Señor y tu Salvador es Jesús de Nazaret, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, nuestro abogado, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que dice la palabra de Dios, el que hizo los cielos con entendimiento, la luz del mundo. Dice la palabra de Dios que Él es Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Y si tú empiezas a tomar decisiones con base en la fe, por eso es que la fe es muy importante, hijo de Dios. Hoy como iglesia nos arriesgamos, crecemos, le damos gracias a Dios, porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso, hijo de Dios, ¿cómo vamos a combatir los miedos? Con la fe. ¿Cómo vamos a combatir la culpa? Con la autoaceptación. Entonces es importante en que es como haga de cuenta que tenemos dos leoncitos metidos aquí adentro, dos leones. Uno se llama fe, uno se llama miedo. ¿Cuál va a trascender? Pues el que tú alimentes. Y si tú te llenas de miedo, yo no puedo, yo no soy capaz, mira pobrecito de mí, y entonces ahí te vas a empezar a aferrar. Y eso va a crecer en ti, ese miedo. Pero si oras, si ayunas, si le clamas a Dios, si te dejas levantar por la fe en el Espíritu de Dios, si te aferras de esa promesa de la que hoy Dios te dice en Isaías, porque Dios te dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y por los ríos no te ahogarán, ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová soy tu Salvador, dice la palabra de Dios. ¿En quién vas a creer? ¿En las gallinas o en Dios? En las gallinas que no te dicen es que tú no puedes volar, o Dios que dice que somos como el águila, y el águila fue diseñada para volar por encima de la tormenta. Y puede ser que haya una tormenta en este momento en el mundo, pero tú eres un águila y no te comportes como una gallina que oye la voz de las otras gallinas, sino que te levantes en fe. Y nos tenemos que levantar en fe, aprender a decirle a Dios, Señor, gracias, gracias por cada desafío. Somos seres integrales, y estos sentimientos, si los dejamos crecer, nos van a echar para atrás. Que hay un último sentimiento que definitivamente nos va a dañar nuestra vida, y es el sentimiento de la envidia. Es que la envidia es un sentimiento de tristeza o enojo, es un sentimiento que la persona no descansa por lo que los demás tienen. Le da envidia. Al envidioso puede estar mirando ahí y dice, vea, mire este man ahí, y yo, ¿por qué no? Eso es envidia. O ¿qué tal yo tener envidia porque otro esté haciendo otro Facebook Live? O sea, o porque otro esté montando videos en YouTube, o porque otro esté en Instagram, o sea, la envidia es un sentimiento de un deseo de tener lo que otro no tiene. La envidia, la Biblia, Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios, Eclesiastés 4:4, dice la palabra de Dios, he visto asimismo que todo trabajo y toda obra excelencia de obra despierta la envidia de hombres contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hijo de Dios, si tú quieres vivir una calidad de vida, si tú quieres crecer como persona, como ser humano, no le envidie lo de los demás. Ay, mira ya, tan bueno que vive. ¿Y a usted qué le importa? Anhele, definitivamente vivimos en un mundo muy abundante. Aquí que un discípulo de fe, Dios traerá 5 10 más. Ay, van a montar otra iglesia. Ojalá que monten 500, para todos hay. Es que los discípulos le pertenecen a Dios. No pelear por nada. No pelear por nada, sino dejarle, dice la Biblia, mía es la venganza, dice el Señor. Pero envidiar, la envidia es un sentimiento que destruye, que daña. Ay, mira, ya sí le toca tan fácil. Yo sé que le importa. Perdone que utilice esa expresión,
Pero ¿qué debemos hacer, hijos de Dios? Porque dice ahí trabajo y esto produce envidia y este tema es muy maravilloso. ¿Y cómo vamos a combatir la envidia? Pues Dios te ama. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Dios no te va a dejar ni desamparar. Y Dios es un Dios próspero, Dios es un Dios grande, Dios es el dueño del cielo y de la tierra. Dice Dios que mío es el oro y la plata. El mundo y los que en él habitan, dice Dios. Eso lo dice Dios. Pero cuando yo tengo envidia, es que yo tengo un concepto paupérrimo de Dios. Aquí personalmente, yo al que le puedo servir, le sirvo, le ayudo. Y si hay otros pastores, personalmente, aquí mismo en la unión, a los que yo les he ayudado y personalmente les he ayudado para que sus iglesias crezcan. Y busco cómo ayudarle con herramientas. Y mire, este seminario, pastor, le va a servir a usted. Yo ya lo hice, vamos. Pero la envidia es como si no hubiera. No, es que si él tiene un pedacito de torta, entonces yo no. No, es que cuando yo entiendo que cuando yo doy y cuando definitivamente yo amo a Dios y que Dios está conmigo, es que Dios tiene un plan y Dios me va a bendecir a mí, que yo tengo que hacer mi parte en esta vida. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 26, dice la palabra de Dios. Gálatas 5, 26, dice la palabra de Dios. Versículo desde el 25 en adelante, dice la palabra de Dios. Si vivimos por el Espíritu, y es el Espíritu de Dios, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice el apóstol Pablo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ay, ese pastor allá, ¿a usted qué le importa? Anhele cómo mejorar su calidad de vida y también admire a esas personas, que usted los ve allá, porque cuando yo admiro es como un sentimiento que definitivamente Dios lo bendijo a él de una forma y gloria a Dios, y Dios también lo puede hacer conmigo. Pero los pastores, incluso con todo el respeto, que critican a otros por su allá ellos con Dios. Pero ¿a qué nos está llamando? O que hay un negocio aquí y es que para todos hay. Es que vivimos en un mundo abundante. Dios nos ha dado, o sea, voy a decirte cuántas personas después tú predicaras de Jesús a millones. Aquí hay conectadas 17, más tarde por lo general lo ven 80, 50 más, no sé. Pero ¿y qué tal yo, Fernando? Ponerme a mirar, ay, mira, aquel también está predicando en Facebook. ¿A mí qué me importa? ¿Cuál es el papel mío con Dios? Es que yo tengo un papá que es el dueño del oro y de la plata. Yo tengo un papá que me ama. Y a mí, definitivamente, el apóstol Pablo me dice a mí, en su palabra, es que si andamos por el Espíritu, o sea, si vivimos, si yo vivo por el Espíritu, pues andemos también en el Espíritu. ¿Cómo vamos a combatir entonces la envidia? Pues admirando lo que tienen los demás, no envidiándolo. Y ojalá que te doy una recomendación. Y si te gusta una vez el carro ese que tú quieras y tú lo ves, tú le llegas a decir felicitaciones, me encanta un carro, felicitaciones, con el anhelo. Y va y se monta, entonces va a un concesionario y se monta, Dios también me va a regalar este carro a mí. Y si quieres, no una iglesia, pues va a una iglesia, y cuando el pastor se baje, usted para por encima, Dios, tú también me vas a una iglesia así. Porque Dios, y anhelamos y le damos gloria a Dios. Pero ¿qué tal? Yo no voy a permitir y anhelo que mis discípulos, que no crezca este sentimiento de envidia en tu corazón, hijo de Dios. Que no envidie lo de los demás, todo lo contrario, admira. Y si tú tienes un cuerpo gordito, barrigoncito, bueno, yo no tengo una barriga, bueno, un poquito, ¿verdad? Y yo veo esos que son light, entonces yo con envidia, no,
Gloria a Dios, que hay gente que así, entonces bueno, voy a ponerme también a hacer deporte si es por eso. Y si no, pues no me importa. Yo quiero vivir una vida feliz y soy un hombre feliz. Hijo de Dios, estos 3 sentimientos que hemos hablado esta noche, estos 3 sentimientos que no nos van a llevar a ninguna parte, ¿cuáles son? La culpa. La culpa no te va a llevar a ninguna parte. ¿Cómo la combato? Con la autoaceptación. Soy hijo de Dios. Los miedos no te llevan a ninguna parte. ¿Cómo la combato? Con la fe en Jesucristo y su palabra. Dios y su palabra. Y tercero, la envidia. ¿Con qué combato la envidia? Pues ¿con qué combato la envidia? Pues con admiración, sabiendo que Dios, admirando lo que Dios hace, lo que Dios da, que Dios es muy abundante y para todos hay, para todos hay. Dios bendiga cada diezmo, cada ofrenda que ustedes siembran, y si ojalá muchos se conectan de otra iglesia y siembran otra iglesia en diezmo, gloria a Dios. Y debemos aprender a darle a Dios y poner a Dios en primer lugar y ser generosos para que nuestra vida cambie, hijo de Dios. Dios les bendiga rica y abundantemente, hijos de Dios. Es mi anhelo. Este tema es un tema de oración y de ayuno. Y que Dios bendiga tu vida, hijo de Dios. Hay 3 herramientas con las que vamos a combatir esto. Aceptándote con la fe y con esa admiración de que Dios es un Dios muy próspero y muy generoso. Y que para todos hay en abundancia. Si distribuyeran la riqueza que hay en el mundo, para todos habría en abundancia. Para todos habría en abundancia. Porque Dios ha hecho un mundo abundante, hijos de Dios. Pero es necesario llenarnos de ese tiempo maravilloso. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Y yo te voy a invitar ahí donde tú estás, que me permitas orar por ti. Que me permitas decirle yo como siervo de Dios, que Dios saque de tu vida todos estos sentimientos. Padre Dios, yo como siervo, con la autoridad que tú me has dado, yo declaro bendita cada vida que se conecta en este momento. Yo declaro, papá, cada vida bendita en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Y como dice tu palabra, Señor, si vivimos por ti, Espíritu de Dios, andemos en el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu. Espíritu de Dios, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, por bendecir cada persona, Señor, que se conecta, Señor. Gracias, Señor, gracias por cada persona que ha visto este video, Señor, que está en este Facebook Live, que va a ver este video. Hoy yo como siervo declaro bendiciones sobre cada vida, Señor. Padre, que echen afuera, Señor, estos sentimientos de culpa, Señor. Estos sentimientos, Señor, de miedo, estos sentimientos de envidia, que salgan de su vida a través de la presencia de tu Santo Espíritu. Que ellos entiendan que tú los amas, Señor. Que la fe es importante, que crezcan en la fe, Señor. Y que tú eres un Dios abundante, Señor. Y un Dios que tú amas el admirar, Señor. Gracias, Espíritu de Dios, por cada vida aquí conectada. Yo como siervo, yo declaro bendiciones sobre tu vida. Padre, gracias, Espíritu de Dios. Gracias, dulce y maravilloso Espíritu de Dios. ¿Cómo no adorarte, Espíritu de Dios? ¿Cómo no darte gracias por bendecir nuestra vida, la vida de mi familia, Señor? Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque tú bendices, Señor, esta iglesia, Dios, gracias. Gracias porque tú bendices la vida de mi esposa, mi vida, Dios, gracias por mi familia. Y gracias por cada familia que se conecta, Dios. Padre, pedirte que tú les bendigas rica y abundantemente, que sea la presencia de tu Santo Espíritu llenándoles, guardándoles, protegiéndoles. Gracias, Dios, por cada diezmo, por cada ofrenda, Señor, que ellos apartan para tu gloria, Señor. Gracias, Señor, porque somos una iglesia próspera, Señor, una iglesia bendecida, una iglesia bendita. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por tocar cada corazón y cada vida, Señor. Gracias, Espíritu de Dios,
por tu preciosa sangre, Señor. Gracias por cada persona que se conecta en España, Señor. Por cada persona que ve esto en Estados Unidos, Señor, en Panamá. Gracias, Dios. Gracias por cada personita que lo ve en Ecuador, Señor, en otros países. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu de Dios, que tú traigas bendición sobre su vida, que tú traigas grandes bendiciones sobre ellos, Espíritu de Dios. Hoy lo pido en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Te amamos, Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu de Dios. Gracias por llenarnos, Señor. Espíritu de Dios, gracias. Gracias, Espíritu de Dios, por ese toque sobrenatural de tu amor para con nosotros. Gracias. Gracias, Jesús, porque solo tú eres nuestro Señor y nuestro Padre, Dios. Gracias, dulce y maravilloso Espíritu de Dios. Te alabamos. Dile ahí donde tú estás, te alabo, Señor, porque quiero más de ti, Señor. Porque yo creo, Señor, yo creo en tu poder, yo creo en milagros, Señor. Yo creo que para ti no hay nada imposible, Dios. Gracias. Creo en tu poder, Señor. Creo en tu misericordia, Dios. Creo en ti, Señor. Creo en tu misericordia, Dios. Creo en ti, creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara, yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas, eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí, aunque el mundo se acabara, todo yo diré, yo creo. Yo creo en tu palabra, creo que tú me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, y yo creo en tu venida, creo que tú me levantarás, Yo creo, Señor, yo creo que tú harás cosas poderosas, yo creo en la bendición de esta iglesia, yo creo en tu poder y tus milagros, Espíritu de Dios, yo creo con todo mi corazón, Dios. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí, aunque el mundo se acabara, con todo yo diré, yo creo en tu palabra, creo que me levantarás, yo creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, y yo creo en tu venida, yo creo que tú me levantarás, Yo creo en milagros, Señor, porque yo creo en ti, Dios. Yo creo en milagros, Señor. Yo creo que tú harás milagros, Señor. Lo creo en el nombre y en la autoridad de Jesucristo, Dios. Te alabamos, Dios. Te exaltamos, roca mía, castillo mío, mi libertador. Yo creo en esa bendición que viene para cada persona. Lo creo, Señor. Lo creo. Me levantarás, Señor.
Gracias, Espíritu de Dios, por tu misericordia, por tu bendición, Dios. Gracias, Espíritu de Dios, por ayudarnos, Dios. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus sueños, gracias por tus anhelos, Dios. Gracias, papá, porque has hecho un mundo muy generoso, Señor, porque has creado abundancia en este mundo, Dios. Te alabo, Padre Dios. Te doy gracias, Espíritu de Dios. Que tú bendigas cada una de las personas que se conectan, Espíritu de Dios. Que seas tú trayendo bendición, sanidad y medicina. Hoy yo como siervo, yo declaro bendita cada vida, cada familia que se conecta, que ve este video, que ve este YouTube, Señor, que ve este enlace, Dios. Hoy declaro grandes bendiciones. Dios les bendiga rica y abundantemente. Mil y mil bendiciones. Bueno, Dios les bendiga. Gracias por seguirnos. Si te gustó, bueno, los que están en YouTube, si te gustó, pues vamos a suscribirnos, vamos a darle la manita arriba. Si tú estás en Facebook, vamos a compartir. Si no te gustó, pues también coloca una carita fea que no te gustó. Y ahí vamos a mirar cómo mejoramos. Dios les bendiga rica, abundantemente. Gracias por esas bendiciones. Gracias por darle me gusta. Gracias por compartir estos audios. Y bueno, y los audios también. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Gracias. Gracias por esos corazones. Gracias por esas palabras. Porque tenemos sueños, tenemos anhelos. Y que papá Dios me los bendiga. Dios los bendiga. Muchas gracias. Y compartan esos videos. Y bueno, mañana tenemos nuestra reunión y de hoy en 8 tenemos un tiempo de vigilia. Del próximo jueves nos vamos a estar de 6 a 9 de la noche. El próximo sábado. Próximo sábado estaremos de 6, se me lenguó la traba. El próximo sábado tendremos un tiempo maravilloso de 6 a 9 de la noche. No se lo pierdan. Vamos a compartir. Si te gustó, compártalo. Si no te gustó, pues coloca una carita feíta y eso nos va a llevar a mejorar. Dios les bendiga mucho, mil bendiciones. Gracias, bendiciones. Y bueno, gracias por cada ofrenda, por cada diezmo, por ser fiel con Dios. Dios les bendiga porque eso nos lleva a bendiciones. Dios les bendiga. Chao, gracias.